es el X, yo lo puedo fijar respecto a esto. Entonces, en el caso, la formulita suele ser para la coordenada X es la sumatoria de las áreas por X sub Y entre la sumatoria de las áreas sub Y. ¿Concuerdan? Como acá no vamos a calcular el área de acá porque empezar, ni sabemos cuánto es el huequito. Pero eso es equivalente a decir el número de pernos. Entonces, yo voy a decir, esta línea de acá, como voy a calcular respecto a esto, su X, ¿cuánto viene a ser? 0, ¿no es cierto? Solo queda este amigo de acá. ¿Cuántos son? 2 pernitos. ¿Cuánto es distancia? 6. Más este de acá. ¿Cuánto? Un pernito. Su distancia hacia allá, 12. Dividido entre el número de pernos total, que viene a ser 4, ¿verdad? 4. En este caso, si decimos pulgadas. Entonces, el centroide de ese amigo, si acá está 6, más o menos 4 debe dar por acá. Si acá está 6, 4 debe más o menos por acá. Ahí está el centroide. Entonces, acá está el eje X centroidal y acá va a estar el eje Y centroidal. ¿Listo? Entonces, ahí respecto a eso, es lo que tenemos que calcular el brazo de palanca para este tipo. Este pedacito de acá a acá es 2 pulgadas y acá quedan 4 pulgadas. Entonces, el brazo de palanca viene a ser 14, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo me traigo esa fuerza acá, va a estar acá. La fuerza de 50 kilolibras o 50 kil y va a venir con el momento que está acá, que va a ser en este sentido, ese momento torsor que va a ser igual a 50 por 12, 14, ¿verdad? Y eso termina dando 520 720, 720, ¿verdad? 720 kil por 700. Sí, 700. 700. Listo. Ese es el momento torsor. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Ahí, al llevar eso, ese empate, este de acá ya no existe, solo existe esto de acá. Ese de 50 va a producir una fuerza vertical, ¿verdad? Entonces va a haber una fuerza vertical que va a ir hacia abajo, que simplemente va a ser 50 entre el número de pernos. El número de pernos es 6. 8.33. 8.33. Listo. Ahora. Vamos a dibujar eso ahí, vamos a simplemente colocar en toditos hay una cuestión así. ¿Concuerdan o no? ¿Sí? Listo. Ahora, ese momento torsor, en el otro era sencillo porque era así. Estaba ubicado acá el momento torsor, entonces los pernos estaban acá y acá. Por eso, como ese estaba todos los pernos estaban alineados sobre una sola línea que pasaba justo por el centroide, por eso solo producía fuerzas ori. ¿Este produce fuerzas verticales o no? El torsor. Sí, ¿no es cierto? Va a ser diferente. ¿Se entiende o no se entiende eso, amigos? ¿Sí? Entonces voy a poner acá una fuerza horizontal. Pero antes de eso de calcular eso de ahí, antes de calcular eso, nuestra formulita para calcular esas fuerzas por torsor
van a ser el momento torsor por una distancia sobre eso de 8. La sumatoria de distancias elevado al cuadrado. Ahora, acá también hay una particularidad, ¿no? Que la fuerza no está inclinada, la fuerza está vertical. Entonces, esa sumatoria de distancias que yo voy a necesitar va a ser respecto al eje vertical. O sea, van a ser, podemos decir que esta sumatoria de fuerzas de distancia al cuadrado va a ser como la sumatoria de fuerzas horizontales al cuadrado. ¿Se entiende? Por la forma en que está siendo aplicada la carga. Si estuviera inclinada, ahí ya podría ser diferente la cosa. Entonces, ¿cuánto viene a ser, amigos, eso? Voy a hacer acá está respecto a este. ¿Cuántos tengo a este lado? 3. ¿A qué distancia horizontal están ambos? A 4 pulgadas elevado al cuadrado. Más. Acá en este, ¿cuántos tengo? Tengo 2. ¿Qué distancia horizontal tienen ahí? 2 pulgadas al cuadrado. Más. Acá tengo un hito nada más. 1, pero su distancia viene a ser a 8 elevado al cuadrado. Entonces, eso de ahí termina dando. ¿Siento cuánto? 120. ¿Qué dicen, amigos? ¿Concuerdan? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Acá que poner. Ya, está bien hasta ahí, ¿sí? Aquí estaba sobre la línea, ¿verdad? Y la distancia a cada uno simplemente era longitud vertical. Por eso era un esto. Entonces, aquí, ya. Como esto está ubicado en el centro, o sea, está ubicado, la distancia horizontal acá, de estos pernos de acá, es la misma distancia hacia acá. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, al final lo que yo necesito, no sé si, pero no sé si mejor lo he hecho, es que si no al final yo voy a tener que estar haciendo Pitágoras para cada uno, porque la distancia de este es a este lado, es este. La distancia de este viene a ser esto que es 2 y esto que es acá. ¿Me dejo entender? Entonces, nosotros cómo calculábamos el J, como el momento de inercia en X más el momento de inercia en Y. Entonces, ¿eso a qué equivale más o menos? Como si fuera con respecto a Y nada más. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende o se entiende? Ahora, para hacer esto de acá, tendría que tomar ahora en cuenta, y tomo la distancia horizontal, eso tendría que ser con respecto a este eje, tendría que ser para toditos esto, esta distancia. Para este, esta distancia. Y para este, esta distancia. Esas mismas distancias por la ubicación de esto no es la misma. Entonces, esto ¿sí entiendes? Esto si quieren lo descomponemos, nosotros estamos haciendo sumatoria de fuerzas de distancias al cuadrado, va a ser la sumatoria de las distancias horizontales al cuadrado más la sumatoria de las distancias verticales elevado al cuadrado. ¿Se entiende o se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Listo? ¿Qué dicen amigos? Que eso va a depender un poco de la distribución de pernos y dónde cae este amigo, ¿no? Ahí hay que tener ahí. Ese cuidado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí, amigos? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Ahora, lo que hay que ubicar ahora, ¿cuáles son los pernos o el perno más esforzado? Ahí sí díganme ustedes, ¿cuál es el perno más esforzado? ¿Cuál es el perno más esforzado?
Como hemos dicho hace un momento, este tigre ya no solo como la distribución de pernos ya no solamente está en una línea comparado con el ejercicio anterior, por eso, porque todos los pernos estaban en una sola línea y esa línea estaba sobre el centro de gravedad, solo producía horizontales nada más. Aquí ya no va a ser lo mismo. Entonces, si yo veo acá este tigre horizontalmente en estos pernos de acá arriba, va a producir lo siguiente: así, así y así. Y en los pernos de abajo, ¿qué dicen, amigos? ¿Tiene sentido o no? Ahora, en los pernos que están acá, verticalmente, coinciden conmigo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Tiene sentido para ustedes? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí? Entonces, la consulta: ¿quién es el perno más esforzado? El de la derecha. En la condición de que suman, vienen a ser este y este. ¿Pero por qué va a estar más esforzado este? Por la distancia, ¿verdad? Entonces, el amigo más esforzado va a ser este de acá. ¿Se entendió o no se entendió, amigos? ¿Qué dice? ¿Sí? Eso es clave para ese tipo de ejercicios. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna consulta, alguna duda? No, cierto. Entonces, yo tengo que calcular, ya tengo el negrito, ya tengo, me falta el verde ahora. Entonces, el verde y el azul. Entonces, la fuerza horizontal que se va a producir ahí va a ser igual a quién? Al momento torsor, que viene a ser 700. ¿Cuánto sería la distancia? Una distancia, como es horizontal, viene a ser esta distancia acá. Bueno, si quieren contra este no es el perno, ¿no? Contra este acá. Es la misma, ¿no? 4 pulgadas, ¿verdad? 4 pulgadas, ahora sí, dividido entre 240. Y la fuerza vertical va a ser igual a 700. ¿Cuánto es la distancia ahora? 8, ¿verdad? Ahora esa distancia va a ser esta de acá. Dice 6 más 2, 8. Entonces, por 8 sobre 240. ¿Cuánto da cada uno de esos? 11.67. ¿Este era 11.67? Sí. 23. 23.33. 33. Listo. Ahí está, para el perno más esforzado. Entonces, finalmente, esa fuerza resultante que nosotros necesitamos, horizontalmente solo está 11.67. Ese se eleva al cuadrado más, verticalmente con 23.33 más 8.33. Todo eso eleva al cuadrado, raíz cuadrada. 33.75. Y esa es la fuerza actuante final sobre ese pernito. Y con eso habría que ver qué diámetro de perno le tendría que corresponder. ¿Sí? ¿Entienden? ¿De dónde sacaríamos eso? Recordamos que la fuerza por corte en un perno queda igual al F en, bueno, acá lo podemos multiplicar, es decir, la resistencia nominal al corte
va a ser igual al FNV, por fin, multiplicado por el área del perno, el área del bono. Entonces, en el peor de los casos, este amigo de acá tiene que ser igual a este amigo de acá. Entonces, yo determino qué tipo de perno voy a trabajar, si es un A325 o A490, ¿verdad? Y yo conozco esto de acá. Esto de acá viene a ser 0,70 y de ahí despejo ¿quién? Área del perno. Entonces ahí elijo si es un perno de 3/4, media, qué sé yo. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entiende o se entiende, amigos? ¿Todo bien? ¿Podríamos volver a explicarlo de las flechitas verdes? Flechitas verdes. Míralo así. Cuando actúa esto así, para los asuntos, cuando actúa esto así, lo que está encima de este eje está hacia allá, y lo que está por debajo de este está hacia este lado. Ahora, para las verdes, estás haciendo así, entonces, lo que está acá, hacia allá, los pernos que están de acá, de acá, del eje Y centroidal, hacia allá, hacia abajo. Y los que están del eje centroidal de este lado, hacia arriba. ¿Puede explicar la distancia de 4 y 8 de FH y FV? De esto de acá, De abajo FH y FV de 4 y 8. ¿este acá? Ajá. Es que el momento torsal para estas fuerzas que están acá, para estas fuerzas horizontales, es la distancia vertical. Y como toditos están alineados, en teoría toditos van a recibir el mismo esfuerzo. Y esta distancia que es 4 nada más. Y de ahí para abajo, más bien viene a ser, como es el perno más esforzado, viene a ser ya para las verticales, o es este de acá, o es ahora la distancia acá, ¿cuánto es? Ahí es 4 nada más. Entonces no va a generar, estos no van a ser las fuerzas máximas. Aparte de que suma con el negro, el máximo va a ser acá, que viene a ser 8. 2 más 6, 8. ¿Entendido o se entiende? ¿Todo bien? ¿Hasta qué son las clases? 8:30. Vamos a pasar a un último ejercicio. Ese dice, lo que estamos haciendo ese cálculo se llama el método elástico. ¿Ya? Es el más simplecito para calcular conexiones excéntricas. Hay otro, no sé si menciona acá, pero ese ya es un poquito más sabroso, es diferente, ¿no? El método inelástico, pero ese sí es un poquito más complicado. Este no. Si se encuentran son cuestiones de resistencia y materiales nada más. ¿Ya? Si usando el método elástico determina la resistencia en el diseño, ¿cuánto aguanta este amigo de acá? Es lo contrario, ¿no? Hace un momento estábamos determinando el diámetro de perno que yo voy a necesitar. Ahora yo voy a decir más bien, aquí me va a dar el número, el diámetro del perno
y me va a dar la distribución de cómo están los pernos, que es esta de acá. Usando el método elástico determine la resistencia de diseño, cuánto va a soportar según el método de RFD y la resistencia permisible según el RFD de la conexión mostrada, tipo aplastamiento. Los tornillos son A325 de 3/4 de pulgada, trabajando en cortante simple, o sea, hay un solo plano de corte y sobre un espesor de 5/8 de pulgada de aplastamiento. El espesor que se puede aplastar es de 5/8. Los agujeros son de tamaño estándar y las cuerdas de los tornillos se excluyen del plano de cortante. Y las cuerdas de los tornillos se excluyen, o sea, las cuerdas se refiere a la rosquita. La rosquita está fuera del plano de cortante, entonces tengo que tomar el máximo valor de FN1. ¿Se entiende? Entonces, hay que determinar quién es el... Hay que determinar uno por uno cómo será la distribución y cuánto va a resistir todo eso. Primero hay que calcular igual las distancias al cuadrado, todo eso es lo mismo hay que calcular. La ubicación del centroide de esa conexión, una distribución simétrica, no está muy difícil, está al medio. Listo. Lo primero que hay que calcular que es el momento torsor que está actuando. A ver, calculen el momento torsor que está actuando. Ahora, ese momento torsor, para calcular ese momento torsor tengo que ubicar el centro. El centro de gravedad. La carga no nos da pero por eso te digo, o sea, si es determinar la resistencia, es determinar cuánto resiste eso, y eso no es la carga. Me hacen acordar mejor la siguiente clase, ese lo terminamos la siguiente clase, ¿ya? La siguiente clase voy a hacer otra también acá. La siguiente semana es la última semana de clases, ¿no? Ahí terminamos el último tema que es rapidito. ¿Ya está? Ya se me acuerdas, porque ese sí es más larguito.